Hola, buenas tardes. Bueno, aquí de nuevo, tratando de ponerme al día con los videitos clase a clase que veníamos armando, mientras me tomo unos mates. Buenas tardes aquí, donde en el momento en que estoy filmando esto mientras llueve y la gata duerme aquí arriba mío. Eh, Bien, terminamos la unidad 2. A este punto ya la atravesamos, hicimos el primer integrador. Pudimos ver un poco qué es esa cosa llamada cultura, al menos desde la perspectiva que nosotros en la cátedra proponemos, y luego avanzamos un poco más tratando de pensar las relaciones de poder en las conformaciones culturales, ¿no? Cuando veíamos en la primera unidad la cuestión de la cultura, intentábamos empezar a ver la cultura como un proceso que está en constante producción, reproducción, en constante debate, y que todo el tiempo se está renovando y reconfigurando, y que ese proceso se da, y eso ahí nos metíamos en la unidad 2, a través de relaciones de poder, relaciones de fuerza, ¿no? Intereses opuestos, a veces se comparten, a veces no tanto, diferenciaciones, sutilezas, a veces cosas más marcadas, que van generando nuevas formas de organizarnos, ¿no? En esta tercera unidad, en realidad vamos a estar viendo en este último bloque lo que originalmente son las dos últimas unidades juntas. O sea, en el formato original la unidad 3 es de identidad, la 4 es sobre el arte. Acá vamos a verlas juntas, ¿no? En esta clase 8 vamos a pensar concretamente la cuestión de la identidad. Así que acá vamos. Pensar la identidad, antes que nada. ¿Qué es la identidad? Bueno, obviamente que va a hablar sobre qué somos o quiénes somos, ¿no? Son preguntas complejas y filosóficamente, diría, casi inabarcables, ¿no? Son preguntas que han atravesado a la humanidad en sus diferentes momentos y los acercamientos a una posible respuesta respecto de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, han llevado a las distintas civilizaciones a diferentes tipos de prácticas y formas de organizarse, ¿sí? En el momento de las civilizaciones más míticas, ¿no? Un vínculo muy cercano a las deidades, a la adoración de los dioses. En este momento de la humanidad, al menos en Occidente, estamos atravesando un proceso mucho más mental, racional, y los vínculos pasan como por otras cuestiones, ¿sí? Eh, pero son preguntas complejísimas, ¿sí? No es que vamos a tratar de definir acá qué somos, pero vamos a tratar de empezar como con las unidades anteriores, cuando empezábamos como a desarmar la cultura, a tratar de ver qué se juega y qué se esconde atrás de una construcción identitaria, ¿sí? Cuando uno dice, soy un hijo, soy un empleado, soy un empresario, soy un futbolista, soy un músico, está hablando de lo que somos, digo, de dónde vienen todas esas construcciones, ¿sí? Para lo cual, leyendo las lecturas de la clase 8, se me daba que se podían sintetizar como una forma de organizarla en cuanto a tensiones, ¿sí? Yo les propongo que pensemos en términos de tensiones. ¿Qué es una tensión? Es algo que está atravesado por dos fuerzas opuestas pareciera y que las dos lo atraen, ¿no? Para un lugar y para otro, y algo está en el medio, ¿no? Como si nuestra construcción identitaria, eso que somos, estuviera atravesado por tensiones, ¿sí? Estuviera ahí, hay dos cosas que nos piden que vayamos para un lado o para el otro constantemente, ¿no? A veces somos más conscientes de ello y a veces menos, obvio. La primera tensión que aparece en las lecturas es la identidad como esencia por un lado y la identidad como construcción por el otro, ¿sí? O sea, hay unas miradas ideológicas, filosóficas, ¿sí? A lo largo del tiempo, que dicen que la identidad es algo esencial, o sea, que es algo que viene con uno ya de nacimiento, que tiene que ver propiamente con algo que uno es, ¿sí? Y hay una mirada que se le contrapone a esa mirada, que es la idea de la identidad como una construcción, ¿sí? Como una construcción social. Es decir, que nuestra identidad, eso que nosotros decimos que somos y que creemos que es muy nuestro, desde esa mirada va a decir, no, en realidad vos sos el resultado de un montón de procesos que te fueron atravesando y dan como síntesis esto que ahora dirías que sos. Nos recibe una familia, nuestros padres, nos enseñan cosas, nos dicen que no a unas cosas, nos dicen que sí a otras, vamos a la escuela, nuestros profesores, nuestros maestros, nos enamoramos, nuestras parejas, hacemos amigos, todos nos van enseñando cosas, nos vamos mezclando con todo ese proceso y ahí surgiría nuestra identidad. ¿Mm? O sea que hay una mirada esencialista
Y luego aparece una mirada anti-esencialista, que es la mirada más desde la construcción, de la idea de la identidad como construcción, eh, que se contrapone un poco con la otra. Nosotros como personas, y este es por ahí más mi parecer, estamos como muy atravesados por la tensión esa, o sea, qué es propio mío y qué fue inculcado en mí, ¿no? Eso va a ir variando en relación también a las prácticas que cada uno conlleve, digo, si uno tiene una mirada o una forma, una cosmovisión más bien religiosa, espiritual, la idea esencialista va a cobrar un peso, una forma, un sentido, ¿no? Si uno tiene una forma más o un origen o una construcción mucho más racional, mental, la idea de construcción va a cuajar mucho más, ¿no? Pero todo el tiempo pareciera que esas dos tensiones están en juego. Digo, basta con ver, siempre les propongo cuando, para pensar estas cosas, tratar de ver lo que ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Nunca quizás alguna vez les pasó que a algún amigo o alguna amiga le diga, si vos no sos eso, ¿qué te está pasando, no? Bueno, un poco me hace acordar el debate presidencial entre Macri y Scioli, ¿no? Daniel, ¿en qué te han convertido, no? Jugando como un poco, como apelando a esa cuestión esencial, ¿no? Daniel, o sea, lo que decía sin decir era, Daniel, vos que sos una persona honrable, honrosa, de bien, ¿qué te han hecho, no? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está tu esencia, no? Eh, pero digo, en la vida cotidiana muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que de pronto uno adquiere una nueva comprensión de un asunto y dice, bueno, no sé, un ejemplo, dice, bueno, ahora no voy a decir siempre que sí a tales pedidos, como antes decía, ahora voy a decir que no a veces, ¿no? Y entonces alguien dice, che, ¿me ayudas con esto? De donde uno siempre decía que sí, dice que no, de pronto nos miran raro, ¿no? Estás raro, ¿qué te pasa? Ya no sos como antes, ¿no? Y ese ser, eso que somos, es lo que está todo el tiempo ahí como poniéndose en tela de juicio. Y ahí uno quizás empieza como a dudar de, ¿me estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? ¿Estaré actuando conforme a mi esencia? ¿No estaré actuando? Desde la mirada esencialista, algo nos va a decir, y hay algo que es propio tuyo y tenés que atenderlo siempre. Desde la mirada de la construcción, de la identidad como construcción, nos podríamos pensar, bueno, en realidad estamos todo el tiempo reinventándonos. O sea que si siempre dije que sí a los pedidos de ayuda y ahora digo que no, es que me estoy reinventando en una nueva forma. ¿Sí? Esa sería como la primera tensión. Y ahí aparece como una primera avistamiento de definición de qué es la identidad, que es una construcción simbólica, aparece en la lectura, en función de ciertos marcos referenciales. ¿Sí? ¿Qué son los marcos referenciales? Lo que vimos en la unidad 1 como cultura en tanto como organizador. O sea, hay un marco, hay un contexto simbólico y cultural que más o menos va a ir guiando nuestra identidad. Digo, uno puede identificarse con cierto tipo de comida. No sé, vivimos en Argentina, pienso enseguida en asado, en milanesa, la gente vegetariana comerá papa, comerá, no sé, brócoli, tomate, digo, son los consumos que tenemos instalados o más frecuentes en nuestra vida, ¿no? Pero si uno nace, no sé, pues pensemos en la harina, un ejemplo concreto, la harina, ¿no? El pan y la harina. Pero si uno nace en Japón o en China, quizás está más vinculado al arroz, ¿no? Entonces decimos, hay una función, o a la idea de comer arroz, hay una función biológica, pero que culturalmente tiene un marco. ¿Todos comemos? Sí, todos comemos. Pero lo que comemos en un lado o en otro está medio determinado, o el modo que comemos. Hay gente que come con la mano, hay países donde se come con la mano. Nosotros comemos con cuchillo y tenedor, ¿no? Eh, y dentro de ese comer con cuchillo y tenedor hay nuevamente siempre como movimientos, ¿no? O contradicciones o tensiones al interior de esa práctica. Digo, la pizza en el restaurante se come con cuchillo y tenedor algunos, otros lo comen con la mano, ¿no? Son ejemplos simples y pavos, pero para pensar esta idea del marco referencial, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de nuestra identidad? Y podemos decir, sí, soy una persona que le gusta comer el pan. Sí, pero porque hay un marco referencial que hace a esa cuestión identitaria. Como para un japonés puede ser comer arroz en lugar de comer harina. ¿Sí? Nosotros con el arroz no tenemos tanto vínculo. O pienso en México, es más con el maíz que con el trigo el vínculo. ¿Sí? Hasta es sagrado, es una herencia un poco de los mayas, pero es sagrado el maíz. ¿No? Piensen esto luego, pensemos esto luego ya en cuestiones más complejas, como, bueno, soy hombre, ¿no? Digo, bueno, ¿qué implica ser hombre? ¿No? ¿Qué es ser hombre? Tener bigote, tener barba, tener el pelo corto, ¿no? Yo lo tengo un poco largo. Tener piercings, usar pantalones. ¿Qué pasa si un hombre usa una pollera? ¿No? ¿Qué pasa si un hombre se pinta el pelo de colores? ¿Qué pasa si a un hombre le gusta un hombre? ¿No? Y
digo, y ahí que se juega, ¿no? Ya nos metemos en la cuestión de género, que es más la clase 10, pero digo, ahí ya se empieza como a, ¿no? El marco de referencia empieza como a hacer ruido. No está preparado el marco de referencia para que un hombre se pinte la cara como una mujer, o como lo que el marco de referencia dice que la mujer debería pintarse, se pinte los labios con rouge, un hombre se ponga cejas, ¿no? Se ponga pelos de colores y salga, ¿no? Y encima hable como si fuera un hombre, entre comillas, ¿no? O sea, como se espera que un hombre hable, no amaneradamente o no femeninamente, ¿no? Nuevamente, masculino y femenino son construcciones culturales, están enmarcadas, ¿no? O sea, en lo que esa construcción dice que lo femenino debería ser. Y ahí empiezan todo un montón de cuestiones que conocemos y que estamos viendo, ¿no? Que se ven hoy en día, ¿no? Situaciones de maltrato hacia las personas homosexuales o a personas o hombres que se les dice afeminados, ¿no? O mujeres que son masculinizadas, ¿no? Tienen esa forma como formas más masculinas, mirá, ¿no? Qué machonas, ¿no? Decimos, tenemos un montón de expresiones que son las que van dándole el marco a una práctica identitaria, ¿sí? Así que bien, esa es la primera tensión, la esencia y la construcción. Y siempre todo eso en un marco cultural, o sea, hay un marco que nos determina o influye en nuestra producción de lo que somos, en nuestra construcción de nuestra identidad. La segunda tensión. La segunda tensión es entre la identidad como algo individual o la identidad como algo colectivo. ¿Somos porque somos lo que somos por nuestra cuenta o hay algo de lo colectivo que influye en nuestra forma de ser? ¿Sí? Ahí nuevamente, o sea, va a haber nuevamente una tensión. Pasa cuando, vamos a un ejemplo simple primero, uno entra a un grupo nuevo, ¿no? Entonces en ese grupo tienen códigos propios, se saludan de un cierto modo o por ahí hablan, no sé, uno está acostumbrado a palabras, a expresarse con los amigos a partir de, no sé, decirse cosas más bien suaves, cariñosas, ¿no? Expresar el afecto. Y de pronto entra un grupo donde el afecto se expresa a través de insultos, ¿no? Es común eso. Sobre todo en nuestra adolescencia, che, boludo, mirá qué pelotudo, sos un tarado, ¿no? Son las formas que tienen los grupos de expresar el afecto, ¿no? Buenas, malas, eso es para otro momento, pero digo, es la propia construcción colectiva de ese grupo. Entonces uno entra en un grupo, no está acostumbrado a eso y entra en tensión con esa forma. ¿Qué hago? ¿Me amoldo al grupo? ¿Mantengo mi forma? ¿Quiero pertenecer a este grupo? ¿Me aceptarán si yo no me muestro o no me comporto del modo en que ellos se comportan? ¿Sí? Piénsenlo, no sé, los que ya han experimentado situaciones laborales, pasa mucho eso. Uno tiene que entrar a un espacio en el que va a pasar un montón de horas y está lo que se llama, en el ámbito de la capacitación laboral, la cultura organizacional, ¿sí? O sea, la propia organización, la empresa, la fábrica, el lugar donde trabajemos, tiene una cultura propia, ¿sí? Y se trata de elaborar eso. Lo cual hace que nosotros empecemos a entrar como en tensión con un montón de cuestiones, porque uno tiene que tener un cierto comportamiento en el trabajo, ¿no? Una cultura en el trabajo, en el lugar donde trabaja, una cultura con los amigos, una forma cultural en la familia, y eso son cuestiones relacionadas con la identidad. ¿Cuál somos al final del día, no? El que le habla al jefe, digo, la persona que detesta al jefe y se deja maltratar porque si no pierde el trabajo y es sumisa, o la que dice todo lo que piensa en la casa, o la que no le importa con los amigos. Digo, ¿cuál somos? ¿No? Al final del día, ¿cuál somos? Pareciera que durante el día vamos siendo un montón de personas distintas, ¿no? Y sin embargo seguimos siendo uno, ¿no? Y ahí aparece como la cosa esencialista. Bueno, ¿qué es eso que se mantiene, no? Obvio que acá en la materia vamos a poner más el foco en la cuestión de la construcción que en la cuestión de la esencia, ¿sí? Ahí aparece en esa segunda tensión sobre lo individual y lo colectivo un concepto clave que es la cuestión de la otredad, el concepto de otredad. Es decir, que es pensar que somos en la mirada del otro, ¿sí? O sea, como el otro nos mire y lo que ocurra a partir de esa mirada del otro va a hablar mucho de nuestra identidad. ¿Cuántas veces hacemos cosas esperando que el otro nos reconozca o con temor a que el otro reaccione, ¿sí? El otro nos dice, mira lo que estás haciendo, es una pelotudez, no pierdas el tiempo, y enseguida nos ponemos tristes, nos afecta, ¿no? Digo, hay algo de la mirada del otro que tiene un poder sobre la forma en que nosotros nos percibimos identitariamente, en lo que creemos que somos, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos atrás sueños, metas, deseos, porque otro con su mirada, con su forma de ver la vida, nos tiró abajo, ¿no? O los tiró por la borda.
Entonces nos cruzamos con alguien re pesimista, justo, ¿no? Y dice, no, tengo una idea. No, ¿qué te vas a meter ahora en eso? Pero es un proyecto que está buenísimo porque podemos hacer esto, esto, esto y creo que me va a ayudar a renovar mi trabajo. No, cuarentena, no hay plata en la calle, quédate tranquilo ahí, mejor sobreviví con lo poco que tenés, ¿no? Y es lo que le estaba pasando a esa persona en ese momento, pero su mirada a veces, ¿no? Nos come. Eso es la idea de otra edad. Es que la forma en que el otro nos mira va a influir en nuestra percepción identitaria. Por ahí ese es un ejemplo que no es pavo porque es de la vida de uno, pero pensemos en los grandes colectivos. Digo, vuelvo nuevamente, no sé, por ejemplo, a los colectivos LGBT, ¿no? De lesbianas, gays, trans. Digo, toda la cantidad de prejuicios, después nos vamos a meter un poco eso, ¿no? De estereotipos que se conforman identitariamente y cómo eso posibilita el acceso a ciertas prácticas, a una cierta forma de vida, ¿no? Más no sea que no te miren raro en la calle, ¿no? Pienso, bueno, o vamos a una cuestión identitaria más cercana o más a mano, más simple, o que no es simple tampoco, pero hombre y mujer, ¿no? Digo, los hombres nunca experimentamos lo que es caminar, o pocas veces, pocos de nosotros experimentan lo que es caminar por la calle y ser agredido. Cuando no hay una mujer que no haya sido en algún momento insultada, en el nombre del piropo, ¿no? Insultada, agredida, toqueteada, manoseada, ¿no? En la calle por alguna otra persona, digo. Y eso afecta a nuestra forma identitaria, digamos, ¿no? Entonces esa cuestión de esa mirada en que el otro no, esa forma en que el otro nos mira, ¿no? Me acuerdo que una vez, a mí me gusta ir a las marchas del orgullo gay, a las celebraciones, una fiesta gigante, ¿no? Y una vez fui con una amiga y esta amiga, ¿no? Con todo su cuerpo de entrenamiento, ¿no? Así, bien, todo marcado, ¿no? Hace calor por esa época, ¿no? Estaba en remerita y shortcito. Y me dice, wow, dice, es la primera vez que estoy en la calle rodeado de un montón de personas y no siento que me miren como un pedazo de carne, decía, ¿no? Porque claro, ahí hay una mirada muy distinta, porque obviamente la mayoría son personas que están atravesadas justamente por esa mirada inquisidora, agresiva, violenta. Entonces ahí lo que se da es otra cosa, ¿sí? Digo, eso es la otra edad, ¿no? Y ahí aparece otra cuestión en esa tensión que es el otro con minúscula y el otro con mayúscula, dice en el libro, ¿no? Cuando hablemos del otro con minúscula vamos a hablar de otra persona. Cuando hablemos del otro con mayúscula, como una diferenciación, vamos a hablar de ese espacio simbólico y cultural donde se conforma el sujeto, ¿sí? El sujeto, nosotros, las personas, pero el concepto, la idea de sujeto es como esa cosa sujetada, justamente lo dice, ¿no? ¿A qué? A esos patrones, a esas formas a esos marcos referenciales que la cultura nos da, ¿sí? Si sos hombre te tenés que comportar de cierto modo, si sos mujer te tenés que comportar de cierto otro. Hoy en día es muy difícil pensarlo en el momento, en la era en que vivimos, ¿no? Porque lo tenemos muy naturalizado y ya vimos lo que es eso. Pero si uno mira no sé, una institución educativa hace 20 años, 25, 30 años, las mujeres, por ejemplo, no podían ir con polleras muy cortas, los hombres no podían estar con bermudas, ¿no? Hay que esconder los pelos de las piernas de los hombres. Bueno, las mujeres hoy en día, ¿no? El cuerpo, digo. Tiene que estar los pelos, ¿no? Tienen que depilarse, el hombre en algunos lugares el pelo sí, en otros no. Digo, hay toda una cuestión cultural que dice cómo nosotros vamos a ir conformando esa cosa que pareciera ser nuestra identidad. ¿Qué nos puede gustar? ¿Qué no nos puede gustar? Y de hecho, cuando uno empieza como a tener gustos distintos, ¿no? Entra como en una cosa así, una mirada medio rara, ¿no? Bueno, toda esa cosa cultural, simbólica, que da vueltas alrededor nuestro cuando queremos expresar lo que somos, lo que sentimos, y que a veces batalla contra eso, ¿no? Ese es el otro con mayúscula, ese es ese campo simbólico, ¿sí? El otro no. Digo, cuando uno está... Me acuerdo que de chico mi viejo decía, los hombres no lloran, ¿no? Y yo lloraba un montón, era un bebé muy llorón, un niño muy llorón, pero después de adolescente no lloré más, ¿no? Y tuve ahí todo un tema con la traba de llorar, ¿no? Y mostrarme vulnerable. Hasta que pude como elaborar eso y encontrar de dónde venía el origen, ¿no? Porque mi viejo se crió en una cultura donde el hombre no llora y llorar no es de hombre, ¿no? Lo cual siempre encuentra
su propio elemento que lo desmiente, porque no hay hombre que no haya llorado, y porque si el hombre puede llorar es porque está hecho para llorar, digamos, ¿no? Y la máquina biológica llora, desagota, descongestiona, ¿no? Emociones ahí, y el llorar, o a veces alegría, ¿no? Es una forma de expresión. Eh, con lo cual nunca hubo un hombre que no llorara. Pero hay una idea, hay un campo simbólico, un otro simbólico que nos dice, no, para ser hombre no hay que llorar. Y encima tenés que ser hombre, o sea, porque ni siquiera es que tenemos la capacidad al principio tan fácil de decir, bueno, si para ser hombre no hay que llorar, no soy hombre y listo. No, quiero ser hombre, porque quiero ser aceptado, porque quiero ser reconocido, ¿no? Las mujeres no andan solas en tales lugares o a tales horas, ¿no? El hombre puede tener un montón de parejas, la mujer no, porque si no, ¿qué van a pensar en el barrio, ¿no? Que es una cualquiera. Pero si el hombre tiene un montón, es un ganador, ¿no? Y el hombre tiene que tener un montón de mujeres y mostrarlas, ¿no? Porque si no, tampoco es tan hombre. Digo, y tampoco tenemos tan fácil la opción de decir, bueno, no me importa ser hombre, lo tiro. ¿Sí? O no me importa ser mujer, lo tiro. Bien, y ahí aparece una nueva cuestión. Hoy habíamos dicho que la identidad como construcción simbólica en función de ciertos marcos de referencia, y ahí aparece un complemento a esta definición que es la identidad como construcción simbólica en función de otras identidades. O sea, no solo la cultura, sino que otras identidades van a circular a través nuestro para tratar de construir esa identidad propia. ¿Sí? Es decir, que a medida que nos vamos encontrando con otras personas, primero con nuestros padres, ¿no? Y ahí vemos una idea de qué es ser hombre, una idea de qué es ser mujer. Imagínense, o sea, ahora empieza a haber familias, o empiezan a haber muchas más familias donde hay mamá y mamá, ¿no? Bueno, ahí hay que construir, digo, esas personas que nos criaron, ¿no? Se produce un nuevo proceso identitario. Y aun cuando hablemos con dos personas conversen sobre lo que es mamá y papá, para unos, para otros es otra cosa, ¿no? Y también uno luego empieza a salir de la casa y se encuentra con amigos, y esos amigos tienen una forma de ser hombre, una forma de ser mujer, una forma de ser hijo, una forma de ser padre, una forma de ser alumno, ¿sí? Así que ahí aparece esa cuestión. Otras identidades también van a intervenir en esa conformación de la identidad propia. Así que siempre hay una condición relacional, es decir, que la identidad va a ser siempre relacional, en relación a algo, ¿no? Desde esta mirada de la construcción, la identidad como construcción. Y esa tensión siempre va a quedar sin resolverse. O sea, siempre el otro va a intervenir en nuestros procesos identitarios. Che, ¿sabes qué estuve pensando? Me parece que voy a dejar el trabajo y me voy a ir a vivir al campo y voy a dedicarme a una vida de campo, tranquilo, ¿no? Le cuenta a alguien, ¿no? Y el otro, pero si vos no sos eso, vos sos una persona de ciudad, vos sos una persona que le gusta estar cerca de su familia, te vas a ir lejos, vos no sos eso. Todo el tiempo va a estar en tensión esa cosa relacional, ¿no? Y uno empieza ahí a maquinarse adentro. La tercera tensión que aparece es la tensión de identidades válidas e identidades ilegítimas, ¿sí? Y la cuestión de, esperen que tengo acá mi machete, y la cuestión de el poder como un elemento de conformación de las identidades, ¿sí? Nuevamente, o sea, lo que estamos haciendo es llevar aspectos de la unidad 1 y la unidad 2 a la cuestión de la identidad. O sea que va a haber las relaciones de poder también van a tener su influencia en la conformación de nuestras identidades, ¿sí? La identidad también va a ser una resultante de las relaciones de poder. O sea, si dijimos que el poder tiene la capacidad de producir la verdad, lo que es la verdad y lo que es válido, ¿no? Cómo yo me muestre al mundo identitariamente también va a estar influido por esas relaciones de poder, ¿sí? Pensemos algo pavo. Uno tiene que llenar un formulario, dos opciones, hombre o mujer. Yo no me identifico con una de esas. ¿Qué pasa? ¿No? Ahora, hace unos pocos años, a partir de algunas leyes y algunos cambios normativos, empieza a aparecer una nueva opción, otro, o sin manifestar. Incluso cuando uno hace una cuenta de Facebook, de Gmail o lo que fuera, empieza a aparecer esa opción, ¿no? No lo quiero decir. Antes no era opción no decirlo, había que llenar el formulario y decir, ¿qué sos, hombre o mujer? ¿No? Cuestión identitaria. Y eso tiene que ver con las relaciones de poder, en tanto hay una estructura que se toma como válida, que es llename ese formulario y decime en tu documento, donde sea, qué sos.
Tenés que estar en uno o en otro. Y si no estás en uno o en otro, vas a entrar en los márgenes de la normalidad y hasta quizás de la ilegalidad y quizás hasta dentro de la mortalidad. Eso lo vamos a ver en otra clase más adelante, pero digo, hasta uno puede morir por ser raro, ¿no? Y si uno mira las estadísticas, el promedio de vida de una persona trans, por ejemplo, es mucho menor a una persona heterosexual. Digo, y eso no es casualidad. Habíamos dicho cuando vimos la unidad de poder que el poder produce lo que Foucault llamaba regímenes de verdad, ¿sí? Es decir, los discursos que un conjunto social adopta como válidos, como verdaderos. Cuando dijimos discursos no es solo lo que decimos, sino la narrativa de la vida, ¿sí? Que alguien se levante todos los días temprano, vaya a trabajar cuando no hay cuarentena, trabaje, estudie, ¿no? Eso da como símbolos, veíamos en algunos de los textos, de una persona honrosa, de una persona buena, ¿no? Pero si uno se levanta todos los días y se va a la esquina a estar mirando, ¿no? Es un vago, no es una persona buena, ¿no? Bien, esos son los discursos, ¿sí? O sea, simplemente tómense el trabajo, pasen 2 o 3 semanas en la esquina de su casa todos los días, que los vecinos lo vean y traten de recuperar lo que los vecinos piensan de ustedes. Es muy probable que muchos digan, mirá qué bajo. Por ahí ustedes están en el proceso filosófico más profundo de la historia de la humanidad, ¿no? Pero no sos filósofo, no sos Descartes. ¿Qué hizo Descartes? Se fue solo a un costado, a aislarse, a pensar. ¿No es lo mismo que estar en la esquina pensando? Sí, pero uno es vago y el otro es filósofo y pasó a la trascendencia de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que determina que uno sea vago y otro filósofo? Estos regímenes de verdad. No estoy denostando la filosofía, digo, ¿no? Pero a simple vista uno ve a alguien en la esquina sentado, en la esquina del barrio, y no piensa que está filosofando. Lo primero que va a pensar es, está vagueando. Esos son los regímenes de verdad, ¿sí? Y producto de estos regímenes de verdad y de esta tensión entre identidad válida e identidad ilegítima, va a pasar la gata, obsidiana, van a aparecer, perdón, esperen que la bajo porque va a ser cagada, ahí está. Y producto de esta tensión entre identidades válidas e identidades ilegítimas, por un lado, o sea, lo que es válido ser como identidad y lo que no es válido, van a aparecer estos estereotipos que estuvimos viendo un poco en la unidad 2. ¿Sí? O sea, la conformación de esos modelos de cómo ser y cómo estar en el mundo. ¿Sí? Si sos mujer, te vas a vestir de cierta forma, te vas a maquillar de cierta forma, vas a tener el pelo de cierta forma. Si sos hombre, lo vas a hacer de cierta otra. ¿Sí? Si sos trans, si sos lo que fuera. ¿No? Me salen como las identidades de género por ahí, por las más cercanas. Pero digo, ser estudiante requiere atender a veces a cierto estereotipo, ¿sí? Dense una vuelta por facultad de filosofía, por facultad de ingeniería, por facultad de medicina y van a encontrar ciertos patrones de similitud en la forma en que se visten, conversan, se comportan, ¿sí? Es probable que si uno va a facultad de medicina todo el mundo está con el ambo para todos lados, ¿no? En la Jaureche cuando empiecen a cursar van a ver que todos los estudiantes de salud, muchos de ellos usan el AMBO y están por ahí, ¿no? Y es una forma de ir construyendo ese estereotipo de estudiante de esas carreras, ¿no? Y los medios de comunicación van a tener un rol importante en la conformación de esos estereotipos, ¿sí? Cuando hablamos de medios de comunicación, una vez más, ya lo vimos, pero aclaro, hablamos de no solo de los noticieros, sino también películas, redes sociales, hoy en día, ¿no? Hay todo un estereotipo, hay una construcción de estereotipos que nos dicen cómo ser y cómo actuar en relación a cierto modelo, ¿no? Bueno, si soy hombre, a ver cómo se están vistiendo ahora los hombres. Ah, mira, los jugadores de fútbol se están cortando ahora así, con la barba no sé cuánto, entonces yo tendría que responder a ese modelo, me voy a cortar así. Le vamos a decir, está de moda, ¿no? Es lo que en desde el sentido común se dice, bueno, se puso de moda. Pero desde esta mirada lo que estamos empezando a ver es que es un modo que tenemos nosotros de responder a algo que se empieza a imponer como masivo y no quedar afuera de eso. Porque como ya vimos en la atención anterior, el otro tiene un poder, una capacidad, o le entregamos al otro una capacidad de influir en la forma en que nosotros vemos nuestra propia identidad. Quizás a simple vista me digan, yo hago lo que quiero, yo me visto como quiero, yo salgo con quien quiero, a mí no me importa lo que digan.
pero en algún punto es muy probable que la mirada del otro nos hinche un poquito, nos afecte, ¿no? O a veces nos alegre, nos la suba, al contrario, cuando me dicen, che, qué bien que se te ve, ¿no? Y ahí uno se empieza como a sentir más, mirá, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? No nos basta con nosotros mismos. Salvo que uno tenga un trabajo personal, me parece muy grande, no digo que no sea posible, pero requiere mucha fuerza y a veces requiere de juntarse con otros distintos también, ¿no? Distintos a la normativa, a la normalidad. Y ahí vemos esos procesos de resistencia que se dan en algunos casos, ¿no? Basta con mirar, por ejemplo, el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Que ahora es como muy grande, en los últimos años ha sido muy masivo, pero que es una actividad que se viene realizando hace muchísimos años y que empezó un pequeño grupo colectivo y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y ahora las mujeres marchando en la calle de a miles, reclamando igualdad en términos de derechos, de condiciones y demás, ¿no? Digo, pero hubo todo, hay y todavía hay, desde el género mujer, toda una batalla cultural para poder validar las propias formas que la mujer tiene de verse, ¿no? O sea, un gran cuestionamiento que el feminismo hace, desde su concepción ideológica, es, hasta aquí las mujeres venimos siendo lo que una estructura patriarcal y machista dice que la mujer debe ser. Ahora nosotros queremos construir nuestras propias bases de eso que somos, ¿sí? Con toda la complejidad que eso abarca, ¿sí? Con toda la complejidad que eso abarca. Porque no es que se dice, bueno, ser mujer entonces es esto, son estas 5 o 10 cosas y listo. Sino que en realidad tiene que ver con poder hacer que el aspecto individual también sea valorado, ¿no? En esa tensión con lo colectivo. Así que cuando pensamos que el poder tiene una capacidad, digo, nuevamente estamos hablando de poder, también estamos hablando de hegemonía, y va a haber miradas hegemónicas sobre las identidades válidas, ¿no? Y los accesos, las posibilidades que van a tener de expresión unas identidades y otras, ¿no? Eh, Cuando hablamos de eso, de poder, también hablamos de resistencia, y en ese sentido, el arte, y ahí es la conexión que aparece con la unidad 4, sirve muchas veces como un denunciante, ¿no? Y ahí es la cuarta tensión que vamos a ver, es el arte como legitimador de la cultura, o el arte como denunciante de las injusticias, las desigualdades, ¿sí? Pensemos en canciones, videoclips de canciones, donde la mujer se sigue todavía mostrando como un objeto, ¿no? Se me viene como el género más a mano, el reggaetón, que tiene, no todo el reggaetón, no es la culpa del reggaetón, sino de las formas en que se expresa hoy en día, ¿no? Pero digo, hay muchas canciones de reggaetón donde la mujer, como es la canción de Daddy Yankee, ¿cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí, ¿no? Sos para mí. Te vi y sé que sos para mí. O sea, no es quiero conocerte, a ver qué pensás, no. Desde que te vi supe que sos para mí, ¿no? Sos mía, sos una posesión. De hecho, circulaba por ahí la canción desde la mirada feminista, ¿no? La respuesta a esa canción. Pero digo, ese sería un ejemplo del arte como un legitimador. O sea, hay una mirada que intenta deconstruirse, que es la de la mujer como objeto y como pertenencia del hombre, del machismo. Y hay canciones que tratan de denunciar, ¿no? Pienso, se me viene el ejemplo de Cumbia Queer, no sé si lo conocen, pero son un grupo, una banda conformada por mujeres, donde tratan como de denunciar, ¿no? Las formas legitimadas que someten a la mujer, ¿no? Hay una canción muy antigua que dice que nadie sepa mi sufrir, ¿no? Que creo que Soledad Pastorutti la cantaba. Le pasa de todo por dentro, pero que nadie sepa mi sufrir, ¿no? O sea, no voy a compartir esto con el mundo. Y estas mujeres de Cumbia Queer tienen, al contrario, de una canción que trata como de revelarse esa mirada donde dice que todos sepan mi sufrir, ¿no? Él la maltrataba, ¿no? Y era violento con ella, le sacaba el celular, no le dejaba tener amigos, le borraba los contactos, no le dejaba tener Facebook, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, se burlarán de mí, no importa, pero que todos sepan mi sufrir, o sea, no tiene por qué ocultarse esto, ¿no? Y ahí empieza a haber como una cuestión de denunciar
esas formas legitimadas en el arte. Entonces esa es otra tensión. La cuarta tensión que aparece en esta clase 8 es entre el arte como legitimador y el arte como denunciante, ¿sí? O sea, que, ¿cómo usamos? Estoy hablando ahora de las canciones, pero podemos pensarlo en términos de las películas, podemos pensarlo en términos de las series, podemos pensarlo en términos de la pintura, de la danza inclusive, ¿no? O sea, el rol que ha tenido la mujer en la historia de la danza, en la historia de la pintura, ¿por qué la mayoría de los pintores son hombres? ¿No? ¿Qué pasa con esa sensibilidad femenina en la hora de pintar? Que la mayoría de los pintores famosos, hay un montón de pintoras mujeres, pero si yo digo, díganme nombres de pintores famosos, y los primeros que van a venir suelen ser hombres, ¿no? Miguel Ángel, Donatello, Van Gogh, bueno, lo que fuera, ¿no? Pensadores, ¿no? Dígame nombres de filósofos conocidos, ¿no? Y uno piensa en Nietzsche, piensa en Descartes, piensa en... Y las mujeres, ¿no? Bien. Eh, bien, y por último, lo que aparece, la quinta cuestión que aparece ahí, la quinta tensión que aparece en esta clase, es otra que tiene que ver con la cuestión de la estrategia y la táctica, va a decir, ¿no? Que de hecho es el nombre de la unidad de identidad, lleva como ese subtítulo de táctica y estrategia. Cuando hablamos de estrategia estamos hablando como de la forma más global para conseguir un objetivo, ¿no? Y la estrategia se conforma de diferentes tácticas, o sea, las tácticas son como cosas más pequeñas, ¿no? La perspectiva que se toma acá para estos dos conceptos es la estrategia como ese entramado de relaciones de poder, esas relaciones simbólicas, esas relaciones culturales, también relaciones materiales, porque la cultura también tiene su aspecto material, ya lo vimos en la unidad 2, ya establecidas, ¿no? El mundo que encontramos hoy, así como está, con lo inabarcable que es, porque tampoco podemos saber exactamente qué es. Pero el mundo así, tal cual. Y la táctica son esas cosas que podemos hacer, esas pequeñas estrategias serían, ¿no? Esas organizaciones más pequeñas que tratan de denunciar situaciones injustas, de desigualdad, y reconstituir derechos, posibilidades, en pos de una construcción nueva de esa estrategia, ¿sí? De una nueva forma cultural, de una nueva organización cultural, ¿sí? Se me vienen los ejemplos, no sé, madres de Plaza de Mayo reclamando por los derechos de esas personas desaparecidas, los nietos desaparecidos. Digo, ni siquiera sin meternos en el conflicto de la dictadura y todo eso, pero digo, pase lo que pase, por más que haya una situación de guerra en un país, no hay nada que justifique que desaparezcan personas, ¿no? Y que se oculten niños, ¿no? Entonces, digo, eso es una cuestión de la identidad, es una restitución de la identidad, ¿no? Pienso en lo que pasó hace poco en Estados Unidos, muere una persona por ser negra, ¿no? Y sabemos, es una cultura estadounidense que tiene una batalla muy grande en cuanto a la cuestión racial, al racismo, y todo un movimiento de protesta, de reclamo que se activa enseguida a partir de esto, ¿no? Las personas homosexuales maltratadas en la calle, las mujeres, ¿no? Hace poco hubo, no, cada 2 por 3 hay, ¿no? Pero mujeres que son echadas de un bar o un restaurante por darse un beso. O sea, si un hombre y una mujer se dan un beso no pasa nada, pero si dos mujeres se besan hay que echarlas, ¿no? Eh, Digo, y a partir me acuerdo que hubo un caso en un bar, creo que era en Constitución, y que hizo, se juntaron un montón de mujeres o de personas de la comunidad gay a besarse en la puerta del lugar, ¿no? Como un acto de protesta. Eso es una cuestión de táctica, ¿no? Ok, hay una estrategia establecida, ¿no? Los gays no tienen lugares o no tienen accesos en ciertos espacios. Hagamos una táctica que empiece como a cuestionar, a poner en cuestión eso, ¿no? Un poco lo que contaba Muhammad Ali en el video que veíamos en las primeras clases, ¿no? O sea, él siendo campeón del mundo, queriendo ir a comer a un restaurante y que no le den comida porque era negro, ¿no? Era campeón olímpico había sido, ¿no? Dice, pero yo representé a mi país, ¿cómo en mi propio país no me van a dar de comer, ¿no? No, los negros acá no. ¿No? Bueno, él con su táctica, ¿no? Ahí a través del humor, contándolo en un medio de comunicación, tratando de generar conciencia, ¿no? Como forma de resistir. Así que bueno, esto ha sido la clase 8. Repaso entonces así breve, 5 tensiones que vimos. La primera, la identidad como esencia y la identidad como construcción.
eso que ya viene con nosotros, la esencia, la construcción, el resultado de la interacción con el mundo que nos rodea. La segunda tensión, la identidad individual y la identidad colectiva, o sea, eso que somos nosotros por nuestras cuentas, por nuestra propia cuenta, y lo que el colectivo dice que deberíamos ser o que podemos ser, y como eso está en tensión todo el tiempo, porque hay algo de lo que viene de la afuera que nos afecta y hay algo que pareciera que es nuestro y está todo el tiempo en tensión eso, ¿sí? La tercera tensión era la de las identidades válidas y las identidades válidas por un lado y las identidades ilegítimas o inapropiadas por el otro, ¿no? Y ahí estamos ya concretamente viendo en la cuestión del poder, qué es válido y qué no es válido, ¿no? Necesito una persona para mi trabajo, ahora sí me presento, yo soy fulanita de tal, pero vos sos trans, no, acá no, eso no es válido, acá no le vamos a dar trabajo a personas trans, que es un gran problema que tienen, ¿no? Sufren discriminación, por eso ahí está hay toda una disputa por el cupo trans en los espacios laborales, ¿no? Digo, porque es inválido. Desde las relaciones de poder no es válido ser trans. Eso es una monstruosidad, vamos a ver después. ¿Sí? Obviamente que estamos criticando esa perspectiva que toma al diferente y al otro como monstruo, porque todos tenemos algo de otro y de diferente, ¿no? Obvio. La cuarta tensión aparece la cuestión del arte, el arte como legitimador de esas diferencias o de esas injusticias o de esas desigualdades, y el arte como denunciante, ¿no? Como una posibilidad para visibilizar aquello que se trata de ocultar y generar posibilidades de cambio, ¿no? Y la quinta tensión es entre táctica y estrategia, ¿sí? La táctica como esa posibilidad de modificar lo que está dado en nuestro momento histórico que vivimos. Recuerden que la cultura siempre tiene un componente social, histórico, económico, ¿no? Lo vimos en las otras unidades. Y la estrategia como esa forma de organización que ya está dada, ¿no? Esa organización macro, esa organización grande de un sistema que ya sabe cómo mantenerse a sí mismo, ¿no? Entonces vamos todos como robotitos, nos levantamos temprano, vamos a trabajar, comemos al mediodía, pagamos las cuentas, sacamos un crédito, compramos un auto, nos casamos, tenemos hijos, ¿no? Y en el medio, un montón de cosas, ¿sí? Aquí cerramos la clase 8, espero que esto les sirva y en breve estaré subiendo la 9 y la 10 para ponerme a tiro. Abrazo.